En 1977, 3 científicos se adentraron en las junglas de Flores, Indonesia, para estudiar aves. Solo uno de ellos regresó. El doctor Timothy Darrow. Las autoridades encontrarían posteriormente a uno de los miembros desaparecidos del equipo. Su cadáver estaba descuartizado y prácticamente irreconocible. Los investigadores nunca encontraron los restos de la otra víctima. Tim Darrow fue acusado de doble homicidio y hubo sospechas de canibalismo. Defendió su inocencia durante todo el juicio. Afirmó que el culpable era otra cosa. Intentó convencer al tribunal de que las responsables eran unas criaturas de la jungla, de que un mito local había asesinado a sus amigos. Nadie creyó a Tim Darrow, lo que decía haber visto, lo que afirmaba que había matado a sus amigos. Darrow, un ornitólogo estadounidense, fue condenado por el asesinato de un compañero científico, Gary Ward, y de su guía de campo indonesio, Rajat Saputra, o Reggie, como lo llamaban. Pero no solo los mató, practicó el canibalismo. Por eso le dimos ese sobrenombre en el periódico, el caníbal americano. Caníbal americano culpable. El cadáver del Dr. Ward nunca se recuperó. Pero los investigadores sí lograron localizar el cadáver de Rajat Saputra. Fotografías de la policía indonesia, 1977. Presentaba varios huesos fracturados. Había marcas de cortes en los huesos. La cabeza estaba aplastada y abierta. Faltaban partes de su cuerpo. Y que le hubiese hecho algo así a un ciudadano indonesio generó una tremenda indignación pública. Lo que pensé al saber lo de Timothy Darrow fue que asaltarían la embajada. No exagero si digo que nos preocupaba cómo afectaría el caso a nuestra posición en la región. Debemos recordar que lo condenaron por matarlos con una piedra. Fue algo salvaje lo que les hizo. Los indonesios decidieron no ejecutarlo, que era más de lo que podíamos pedir, ya que nunca se retractó de su versión de lo ocurrido. Darrow salió de la jungla cubierto de sangre, contando una historia de fantasmas. Era un mito. Toda su coartada era un mito. No convenció a nadie de nada, salvo de que era un hombre muy enfermo y muy perturbado. Tim Darrow, el ornitólogo americano loco que entró en la jungla y mató a sus amigos y después había culpado a los hombrecillos verdes de los árboles. Yo estaba en Flores como miembro de un equipo de investigación de Wolong. Buscábamos pruebas de las primitivas rutas migratorias de los humanos hacia Australia cuando desenterramos algo completamente inesperado. Encontramos una especie de humanos desconocida, una especie de hombrecillos. Venir a escuchar la noticia de este extraordinario descubrimiento. Aquí tenemos una criatura que era considerablemente diferente a los humanos modernos, una especie nueva de nuestro género, coetánea nuestra en el planeta. El mito o leyenda del Ebu Gogo es una variación del hombre del saco que cuenta el pueblo Nage de Flores Central. Lo describen como una criatura aterradora, fea, peluda, muy fuerte, pero pequeña, físicamente pequeña. Esta historia del Ebu Gogo parecía pertenecer al mundo del folclore, hasta el descubrimiento del Homo floresiensis en octubre de 2004. Ebu Gogo. Fotografías del escenario del crimen de la policía indonesia. Ebu Gogo. 1977. Esta
Es la piedra afilada que se encontró en el cadáver del señor Saputra. Las autoridades relacionaron a Tim con el crimen al encontrar esto en su mochila. Estas dos piedras fueron las pruebas clave que utilizaron para acusar a Tim, aunque en realidad no sabemos qué le ocurrió a Gary Ward, puesto que su cadáver nunca apareció. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta es una fotografía de unas piedras afiladas que encontramos entre los restos de los hobbits en 2003. Son las armas que los hobbits utilizaban para cazar. Las descubrimos más de 25 años después del juicio de Darrow. Y como ven, son idénticas a la presunta arma del crimen. Es imposible que Tim Darrow hubiese podido conocer su existencia. Nadie conocía estas piedras hasta que las encontramos. Fue en aquel primer encuentro cuando Tim me dijo que llevaba una cámara para su expedición. Me dijo que los había filmado. No solo los había visto, también filmado. ¿Es posible que Tim Darrow hubiese grabado evidencias de que los hobbits habían conseguido sobrevivir hasta 1977? ¿Y si en aquella época estaban allí, seguirían viviendo allí hoy? Aquello era muy convincente. Él podría mantener que allí había algo que demostraría que decía la verdad porque nunca se encontraría. Tim estaba convencido de que su cámara había desaparecido, pero las grabaciones de audio, las que decía que tenían de la llamada de la criatura, tenían que haber sobrevivido. Me dijo que su grabadora debió de pasar por las manos de las autoridades en algún momento. Encontramos la grabadora Nagra. Estaba guardada en una sala de la universidad, acumulando polvo. La grabación no había sido catalogada porque los que la habían hecho no regresaron para documentar sus hallazgos. Estas imágenes filmadas en 1977 durante la expedición Darrow se muestran íntegras por primera vez en televisión. Pueden herir la sensibilidad del espectador. Se recuperaron 3 rollos de película de la cámara Super 8 de Tim Darrow. El primer rollo muestra claramente a una especie de simio saltando de rama en rama. Reg, ¿no lo has visto? Dime que lo has grabado. Creo que sí. Estaba muy lejos, pero creo que sí. Reg, ¿cómo es que no lo has visto? Era un simio. Era un puñetero simio. El segundo rollo estaba grabado desde el parapeto en el que se refugiaron para atraerlo. Y en él, claramente, vemos a una criatura que caminaba sobre 2 patas. Ahí abajo. Lo más significativo de los 2 primeros rollos es que demuestra que lo que Tim filmó fue a una criatura capaz de trepar y de caminar por el suelo. Algo que pueden hacer los hobbits analizando sus restos. Y tal y como se narra en las leyendas de los Nage. Eso es exactamente lo que ha generado un enorme debate. Hay varias teorías al respecto. Se especula con que podría ser un simio pingoide, un pariente del orangután. O podría ser una población de orangutanes desconocida que ha evolucionado en flores con características inusuales. Hay otra teoría, que era una subespecie de macaco, con una variación en la coloración y bipedación secundaria. Lo único que no se debate es que esta criatura no había sido vista nunca. ¿Mi interpretación personal? Yo creo que lo que Tim Darrow filmó es de la misma especie que los restos que nosotros desenterramos en las cuevas. Lo que había en el tercer rollo también encajaba con lo que los Nage decían de ellos. Y era muy difícil de ver. Confirmaba el horror que Tim Darrow y sus amigos vivieron
Y tenía enormes ramificaciones para el caso de Tim. Las películas son, sin duda, una razón de peso y parecen corroborar el relato de los hechos de Timothy Darrow. Así que, basándonos en ellas, solicitamos su visionado ante un tribunal de los Estados Unidos y presentamos una solicitud formal ante el gobierno indonesio para extraditar a Timothy Darrow. En todas las ocasiones que hablé con Tim, ni una sola me preguntó si le creía. Y lamento enormemente no haberle dicho que sí. El doctor Timothy Darrow falleció en la cárcel de Kerobokan el 3 de febrero de 2013, 9 meses antes de que se encontrase su cámara. Me parecía muy importante que Tim fuese recordado como científico, recordado por sus descubrimientos. En junio de 2014, un equipo científico filmó al Autillo de Flores. Lo filmaron y grabaron sus llamadas. No se había extinguido. Lo encontraron. Esta es la última grabación que Tim Darrow, Drayat Saputra y Gary Ward grabaron con su Nagra. En enero de 2015, el Diario de Ornitología Internacional reconoció a Timothy Darrow, a Gary Ward y a Drayat Saputra por sus grabaciones del Autillo de Flores de 1977. El artículo publicado en reconocimiento de sus hallazgos fue presentado en su nombre por el doctor Richard Horbeck. En cuanto a ellos, ¿cuántos quedan allí fuera? Flores ha cambiado mucho, incluso durante el periodo de nuestra expedición. Y los bosques desaparecen. Así que, sea cual sea la criatura que filmó, Tim Darrow puede que fuese el último en verla. Pero no será el último que vaya a buscarla. Yo sigo buscando.